Lo del Manchester United ya empieza a dar mucha lástima. Vaya partido ayer que se vivió en Old Trafford. 0-2 y de milagro que perdieron 0-2 ante un Newcastle que durante media hora trató al United como un gatito juega con una bolita de estas de hilo. Increíble la humillación, increíble la imagen de los Red Devils que en ningún momento pudieron tampoco meterse a fondo en el partido. Vamos a analizar lo que fue el encuentro también. Vamos a dar algunos nombres propios que... ¡Qué vergüenza! Y vamos también a hablar sobre las palabras de Amorim. Asume que la realidad de ellos a día de hoy es no descender. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Mi nombre es Wallen y para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes un día más, 31 de diciembre, un día después de la pesadilla que vivió el Manchester United en Old Trafford para cerrar el año. Por otra parte, tampoco es nada nuevo. El Manchester United tiene unos números increíblemente malos. Ruben Amorim, que fue el entrenador que llegó para salvar este proyecto, lleva o acumula ahora mismo 6 derrotas en 11 partidos. Son los segundos peores números de un entrenador debutante en 60 y pico de años en el Manchester United, aunque a su defensa tengo que decir que no es culpa de él. Este proyecto no lo conformó él. Yo creo que el error suyo fue haber dejado un proyecto consolidado como el que tuvo en el Sporting, que lo convirtió en el mejor equipo de Portugal en los últimos 20 años, para irse a un Manchester United que es una ruina. Un club disfuncional, mal llevado, que confeccionó una plantilla para un entrenador al cual renovó por 2 años y a los 3 meses lo acabó despidiendo. Un entrenador que daba síntomas de que no podía seguir ahí, como Erik ten Hag, que acabó peleado con varios miembros de la plantilla actual, al igual que le está pasando al propio Amorim, y ahora señalando a la plantilla. Unos jugadores que no es que solo no tengan calidad, sino es que ni siquiera tienen respeto por el escudo del Manchester United, que se enfrentó ayer, repito, ante un Newcastle que, la verdad, vaya partidazo que hizo, con goles de Isak, uno de los mejores delanteros que hay en Europa actualmente, y Joelinton. Se quedaron en 2, pero pudieron ser bastante más. Y vamos a hacer un repaso de lo que fue el partido y dónde estuvo o dónde estuvieron las claves de la debacle del Manchester United ayer. Un Manchester United que salió con Onana en portería, defensa de 3, Matthijs de Ligt, Harry Maguire y Lisandro Martínez. Centro del campo para Casemiro y Eriksen. Por las bandas estaban Diogo Dalot y Mazraoui. Doble media punta para Zirkzee y Diallo. Y arriba Rasmus Højlund. Por su parte, el Newcastle que salía con Dubravka en portería, Trippier y Hall en los laterales, Schär y Burn de centrales. Centro del campo para Tonali, Bruno Guimaraes y Joelinton. Arriba Anthony Gordon, Murphy y Isak. Y, bueno, la superioridad del Newcastle fue evidente desde el principio porque Ruben Amorim planteó este partido con una táctica que él suele utilizar, la de 3 centrales, pero que no está hecha para este tipo de jugadores que tienen este equipo. Creo que uno de los pecados de Amorim en este inicio de travesía que está viviendo en el United es no saber adaptarse a su plantilla y sí querer adaptar sus ideas a la plantilla. Yo creo que un entrenador es un grandísimo entrenador cuando consigue pues encontrar el equilibrio entre la plantilla que tiene y sus ideas, y a raíz de ahí pues desarrollar algo que le vaya bien a la plantilla o que pueda casar con esa plantilla, ¿no? Si tú tienes jugadores rápidos que te van bien para jugar en transiciones y quieres jugar a la posesión, pues estás cortándole las alas a esos jugadores. Y ayer Ruben Amorim salió con 2 centrocampistas. Eddie Howe, el entrenador de Newcastle, que sabía que él suele jugar con esta línea o con esta táctica, salió con 3 y le ganó el centro del campo de una forma insultante. Es que al Manchester United no le duraba nada el balón. Y el problema que se producía era que como en Newcastle, en el centro del campo, tenía superioridad no solo numérica, sino física y técnica, porque cualitativamente y técnicamente y físicamente a día de hoy tiene mejores jugadores
en el centro del campo que los que presentó ayer el Manchester United, tenía que salir Lisandro Martínez de zona de centrales a cubrir la falta de hombre que había en el centro del campo del Manchester United, para poder compensar esas pérdidas que estaban sufriendo Casemiro y Eriksen constantemente. ¿Qué pasaba? Que a él salir se descolocaba la defensa y Anthony Gordon y Murphy hacían diabluras por ahí. Y no tardó muchísimo el Newcastle en hacerle daño con esa táctica. Ya en el minuto 4 marcó Isak, tras un centro desde la banda de Luis Hall, si no me equivoco, o de Anthony Gordon. Ahora no tengo claro quién fue que lo centró. Y Isak remató a placer solo dentro del área con 3 centrales. O sea, es que ¿cómo puede ser que defendiendo con 3 centrales te remate el delantero solo dentro del área? Minuto 4, gol. Seguía así la tendencia en la cual el Newcastle robaba fácil, atacaba muy fácil por las bandas. Isak hizo un partido tremendo, tremendo. Un jugador que tiene una calidad no solo para marcar, sino también para quitarse rivales de encima con una facilidad pasmosa. Y el Newcastle no las veía venir. Hasta que llegó un momento en el que Amorim se dio cuenta de que no podía jugar con un centrocampista menos, de que se estaba desangrando, de que el Manchester United no había llegado ni siquiera a media luna del Newcastle en ningún momento, y quitó a Xerxes, que se fue abuchado por los aficionados del Manchester United. Xerxes, que en media hora perdió 7 balones, ¿eh? O sea que tampoco es cuestión de que me da lástima por la situación del chico, porque te retiras de esta forma y se fue triste. De hecho, se fue a vestuarios, cogió la chaqueta, se fue a vestuarios, no sé si a desahogarse o algo, luego volvió, pero no le da a este chico. Desafortunadamente no le da para jugar en el United. No le ayuda tampoco el despiporre que es el United. Y, repito, se fue a la media hora. Rubén Amorim incorporó a Kobbie Mainoo. Eso ayudó a que el Manchester United tuviese un poquito más de control en el centro del campo. De hecho, a raíz de ahí fue como que ya no perdía el balón tan rápido, y en el minuto 45 prácticamente tuvo la primera ocasión a través de Rasmus Højlund, que se le fue fuera. Luego en la segunda parte estuvo un poquito más igualado. El Manchester United al menos dio síntomas de querer competir, pero en ningún momento fue capaz de frenar el centro del campo del Newcastle. O sea, es que el partido que hizo Tonali es increíble. Cómo maneja los tempos. De hecho, hubo una jugada buenísima en la primera parte, en una combinación del Newcastle en la frontal del United, que el Newcastle en la frontal del United tocaba con una facilidad pasmosa, que entró Tonali y disparó y el balón se fue al palo, que ese no fue el tercer gol del milagro, pero con un control, con una tranquilidad, con una visión de juego increíble. Y sobre todo para mí el hombre del partido fue Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes se orinó en todo el Manchester United él solo. Qué jugador, qué calidad. Un jugador que no solo aúna sacrificio defensivo y potencia física, sino que tiene una calidad increíble. Hizo un partido ayer que es para elevarlo a los altares y que dejó al Manchester United en una situación bastante complicada. El Manchester United ahora mismo, que es 14º, le preguntaron a Rubén Amorim qué le parece la situación del equipo y Amorim fue claro. Ahora mismo de lo que tenemos que preocuparnos es de no descender. Es triste, es vergonzoso hablar sobre descenso estando en el Manchester United, pero ahora mismo de lo que tenemos que preocuparnos es de no descender. Un Rubén Amorim que, por otra parte, entiendo que quiere imprimir disciplina en el equipo, que para mí es lo más importante. Creo que cuando eres un entrenador que llega nuevo tienes que imprimir tu personalidad y tienes que dejar de saber a los jugadores que aquí se hacen las cosas como tú dices, pero que toma decisiones extrañas. Decisiones que van contra su propio tejado. Ayer mete a Garnacho en la segunda parte, un Garnacho que no hizo nada básicamente porque lo pone a jugar por dentro. Porque quiere jugar con carrileros largos y Garnacho, que es un extremo, lo pone a jugar por dentro cuando Garnacho es funcional pegado a la banda. ¿Qué pasó? Que Garnacho ayer se dedicó solo a perder balones porque regateando por dentro no es funcional. Puso o convocó después de 4 partidos fuera de la convocatoria a Marcus Rashford, lo dejó calentando, no sé si media hora, le hizo un Ancelotti-Endricky, lo dejó calentando media hora para luego directamente dejarlo ahí sentado, un Rashford que ya ha anunciado que tiene la intención de dejar el Manchester United.
Y repito, un Rubén Amorín que de momento no está sabiendo dar con la tecla de una plantilla mal confeccionada, de una plantilla donde hay jugadores que no tienen calidad para jugar en la Premier, no tienen tampoco el físico para jugar en la Premier. A mí me da mucha pena lo de Eriksen. Me da muchísima pena porque es un jugador que tiene muchísima calidad, porque la calidad no se pierde, ¿no? Pero no está ya. O sea, desde que le pasó lo que le sucedió, desafortunadamente, Eriksen no está para competir al primer nivel. No está, es que está jugando con un marcapasos. O sea, es que no le da. Ayer Bruno Guimaraes le pasaba por encima como cuando, yo qué sé, es que era un Lamborghini contra una bicicleta. Era un Lamborghini contra una bicicleta lo que se estaba viendo. Y Casemiro, que tuvo una ocasión buenísima para empatar, después de un pase, si no me equivoco, de Højlund, también es un jugador que ya se le nota que va cuesta abajo. Lo cambió a Amorín en el minuto 63 porque estaba viendo que es que no le da. No le da. Y esta plantilla es eso. Fue confeccionada por Ten Hag, pero es que lo renovaron después de ganar la FA Cup y luego lo echaron. Y es que los que dirigen al Manchester United no tienen ni idea de cómo hacer las cosas. Rasmus Højlund, lo siento, pero no. A lo mejor en otro sistema puede ser funcional, en un equipo de segundo nivel, pero para un Manchester United no da. Es que dime un jugador que juegue a día de hoy en Manchester United, uno de este 11, ¿vale? Voy a mostrar el 11 del Manchester United de ayer. Dime uno de estos 11 jugadores que sería titular en el Manchester United de los Vidic, Ferdinand, Scholes, Giggs, Rooney, Cristiano Ronaldo. Uno que le quitaría el puesto a uno de esos jugadores. No hay ni uno. Ni uno. Porque es que son jugadores, todos ellos de bajo nivel. Onana, desde que llegó al Manchester United, su carrera ha ido hacia el sumidero. Matthijs de Ligt es un jugador que no lo quisieron ni en la Juve ni en el Bayern. Es un jugador que no ha dado nunca un paso adelante, que tiene calidad, pero que nunca ha tenido consistencia ni regularidad. Harry Maguire, lamentablemente, pues ya sabemos todo lo que ha sufrido, ¿no? Y Lisandro Martínez es el único que parece que tiene ahí un poquito de calidad, pero que tampoco es un jugador élite. Mazraoui es un jugador normalito, Dalot también. Eriksen y Casemiro no están para jugar a nivel élite. Amad Diallo es uno de los pocos que da la cara por este equipo, pero que está muy solo. Y Xerxes y Højlund no valen. O sea, es que no pasa nada por decirlo. Es una plantilla mal confeccionada por una directiva que no tiene ni idea del rumbo que quiere tomar, que despidieron a un entrenador que renovaron por 2 años hace relativamente poco y que están cosechando lo que están consiguiendo es eso, que el Manchester United esté 14º con 22 puntos, con 19 partidos jugados, 6 ganados, 4 empatados y 9 perdidos. Ahora mismo se encuentra a 7 del descenso y de Europa es que, vamos, está a 14 puntos, si no me equivoco, de Europa. A 12 puntos a 10 puntos del Newcastle y a 7 del descenso. O sea, que están más cerca del hoyo que de la gloria. Y el Newcastle que está en Europa League, ¿eh? O sea, que lo de Champions, que se olviden. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Qué pienso que debería de ser Manchester United? Despedir a Amorín no será la solución. Para mí el error lo comete Amorín, no el Manchester United. O sea, creo que Amorín no debió de ir ahora al United. Y repito, lo veo muy, muy, muy jodido. Muy, muy jodido para el club mancuniano. Lo siento por Tarek. Lo siento por Tarek. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios y como siempre nos vemos en un próximo vídeo.